Hola, bienvenidos a Rolón Studios. Bien, hoy día aprenderemos a aplicar máscaras con el efecto recortar aquí en Adobe Premiere. Bien, como pueden ver, acá tengo un clip de video ya con el efecto recortar con el resultado final. No sé si lo pueden anotar, pero aún se ve todavía un poquito el defecto aquí. Si ven, acá está la máscara. Lo voy a seleccionar para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, esa es la máscara. Entonces, he utilizado ahí porque si yo oculto la máscara, pues hay una persona en el clip que no debería aparecer, que es esta persona que está ahí. Entonces, pues teníamos que ocultarlo de una manera para que no apareciera ese personaje ahí. Entonces, lo que hemos hecho es colocar una máscara y tratar de que eso no se muestre, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, como pueden ver, disimula un poco el contenido del clip. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tengo el clip, que es este que está acá. Yo lo voy a colocar acá, acá a un ladito para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Entonces tenemos el clip de video aquí, donde tenemos nuestros dos actores que están participando en un corto que hemos realizado anteriormente. Entonces, como pueden ver, pero en la escena apareció una señora. Entonces, pero deberíamos sacarle del plano, ¿no? Bueno, entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a elegir una fotografía. No voy a capturar un fotograma de este clip para editarlo y colocarlo encima. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a mover acá y más o menos creo que por ahí. Creo que podría ser por ahí. Y voy a hacer una captura aquí con este que dice exportar fotograma, o presiono la tecla Shift Control E y podemos capturar este fotograma. Entonces hago un clic aquí y me va a decir dónde lo vamos a guardar, ¿no? Entonces vamos a colocarle un nombre. Voy a colocarle acá fotograma 1, supongamos. Entonces fotograma 1 y un formato JPG. Muy bien, entonces lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Le damos clic en aceptar y ya está. Entonces esto se ha ido a la carpeta descarga. Vamos a la carpeta descargas y acá está mi fotograma 1. Entonces para esto yo voy a trabajarlo esto en Photoshop. Como pueden ver, le he trabajado en Photoshop. Vamos a de nuevo a hacer un Photoshop. Voy a editarlo en Photoshop. Voy a borrar a la señora que está ahí. Vamos a hacer el formato del video 1920 x 1080. Perdón, 1080. Y lo dejamos acá simplemente a 350 nada más, supongamos, ¿no? Para no hacerlo tan pesado. Entonces le damos un crear y tenemos el formato de Full HD. Jalamos nuestro clip, nuestro fotograma, perdón, nuestro clip y lo vamos a colocar acá. Y ahí está. Vamos a rasterizar esta capa y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a clonar esto de aquí para borrar a la señora que está acá. Para eso utilizo el tampón de clonar. Vamos a utilizar el tampón de clonar y voy a clonar todo este espacio que está por acá. Le vamos a poner por aquí. Esto le vamos a borrar por acá. Esto de tal manera que se pueda borrar. Vamos a utilizar este pedazo que está por aquí para seguir borrando el espacio y dejarlo limpio, no la carretera. Entonces vamos a ajustar aquí un poquito y podría quedar así. Ya está. Entonces, como pueden ver, ya tengo la escena prácticamente limpia, ¿no? Para poder trabajarlo. Una vez que tengo esto, lo vamos a guardar. Voy a guardar ahora el formato como un PSD. Vamos a guardar esto y le vamos a colocar aquí la máscara. Este va a ser la máscara. Máscara 1 le vamos a colocar y lo vamos a guardar por acá en la carpetita, en la carpeta de su proyecto, por supuesto. Y ahora sí nos vamos a Premiere, y acá en Premiere lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar acá está máscara, vamos a agregar la fotografía ya editada y lo vamos a colocar. En primer lugar yo lo coloco por acá para ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? Yo lo coloco por acá, como pueden ver aquí está. Yo lo voy a colocar acá y lo que voy a hacer acá simplemente voy a seleccionar un tramo de esto nada más. Voy a seleccionar este pedazo que está acá. Entonces es aquí en donde yo voy a utilizar el efecto recortar. Vamos acá a efectos y buscamos aquí, colocamos recortar y acá está efecto de video, me sale recortar, selecciono recortar y lo voy a arrastrar encima de mi PSD, ¿no? Ya está. Y acá en recortar me va a salir la herramienta recortar. Voy a utilizar la herramienta pluma o puedes seleccionar cualquiera de estos, no hay ningún problema. Voy a utilizar la herramienta pluma y con la herramienta pluma lo que voy a hacer es seleccionar un tramo. Voy a seleccionar por ejemplo este de acá, aquí hasta por acá. Puede serles así por aquí. Voy a hacerle este segmento necesito
y ya está, lo cierro y como pueden ver ya tengo el recorte este. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a solamente a enmascarar este lado, así que para eso vamos a hacer clic donde dice acá abajo y pues como pueden ver que se ponga todo negro, se lo estoy colocando al 100% y se pone todo negro. Entonces solamente quiero este, ya como quiero este simplemente lo voy a invertir, voy acá a invertido y listo, me va a quedar solamente este pedazo. Muy bien, una vez que tengo eso, pues ese archivo PSD lo voy a colocar encima y lo vamos a colocar acá. Entonces acá está. Entonces como pueden ver, ya está acá, ya está tapando, pero acá hay una situación que tengo que aplicarle aquí un suavizado, porque miren, si yo selecciono el clic de abajo, como que se nota mucho la marca, ¿lo ven? Se nota. Entonces vamos a seleccionar la máscara, el archivo PSD, y nos vamos acá a recortar y en la máscara dice calado. Entonces vamos a mostrar el calado, le vamos a poner más o menos a 50, por ahí o a 60, que no se note mucho. Ahí está. Entonces como pueden ver, ya por ahí está quedando un poco mejor, pero la posición como que se mueve, ¿lo ven? Entonces acá tenemos que agregar ahora arreglar la posición. Vamos a colocarnos en el primer fotograma, más o menos ahí, y vamos a ubicarnos, ¿no? Entonces vamos acá, ahora nos vamos a posición, subimos acá y nos vamos a posición, colocamos el relojito para darle animación a la posición, porque recuerden que la vamos a mover. Clic en el relojito y acá nos vamos a guiar con el poste que está acá. Hay un poste, lo ven acá, entonces hay que hacerlo que sincronice, que estén alineados. Entonces con la posición vamos a mover esto, voy a tratar de colocarlo esto ahí, como pueden ver debe estar ahí, más o menos que choque con las líneas, arriba, abajo, de repente quizás lo puedan mover y queda por ahí, ¿no? Entonces, y de esa manera lo voy a llevar, miren, más o menos al centro otra vez, más o menos por ahí otra vez, y lo voy a alinear. Entonces vamos a colocarlo otra vez acá, está muy arriba, lo bajamos, vamos a bajarle un poquito y así lo vamos a ir ajustando. Entonces vamos hasta casi al final. Acá otra vez, miren, se movió mucho. De hecho que no va a quedar que digamos 100% preciso, ¿no? Pero al menos ayuda bastante para mejorar la apariencia de nuestro clip. Ahora vamos acá y seguimos avanzando con los fotogramas y se va generando fotogramas claves porque está marcado el relojito. Entonces vamos a mover aquí otra vez, acá, parece que ahí está bien, y bajamos un poquito, algo por ahí. Entonces por ahí, como ven, estamos mejorando esto. Vamos al último fotograma y también ajustamos un poquito. Vamos a ajustar acá un poco, ahí esa línea, estoy guiándome con la línea del poste. Y bueno, y creo que ahí, como pueden ver, ya está como que un poco mejor, ¿no? Pero todavía se siguen moviendo la máscara. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora sí, ajustar un poco más los fotogramas claves en donde necesita. Por ejemplo, ahí se balancea otra vez le vamos a ajustar. Recuerden que este trabajo es fotograma a fotograma, ya, sino que yo lo estoy saltando así para avanzar un poco de tiempo acá en la explicación. Pero ustedes lo tienen que hacer fotograma a fotograma. Entonces avanzo más fotogramas adelante y aquí hay otro descuadre y otra vez volvemos a ajustar un poco más. Ahí. Y así tenemos que hacerlo, ¿no? Recuerden que solamente son para clics de películas, pero, o sea, para clics de video, pero bien cortos, ¿no? Imagínense que tengamos un minuto, pues va a ser un trabajo muy arduo arreglar fotograma a fotograma. A menos que hagas un tracking de movimiento, quizás puede ser, pero lo podemos hacer cuando son clips de videos muy pequeños en tiempo, pues se puede hacer fotograma a fotograma. Vamos a acomodar el último por acá y creo que tendría esa apariencia. Creo que lo apreté mucho, ahí creo que está. Y bueno, y de esta manera, como pueden ver, ya se disimula muy bien a la señora. Ya no aparece. Ahora si yo oculto la máscara, la señora está ahí, la señora está ahí. Pero esto pues de todas maneras va a servir un poco para ocultar o enmascarar esos objetos que de repente quizás no queremos que se vean en nuestro corto que estamos haciendo. Bueno, esto me pasó en el corto que he realizado últimamente. Pues le visito que vean este corto en nuestro canal alternativo, que es Te Veo Más. Muy bien, de esta manera, como pueden ver, hemos demostrado cómo podemos hacer máscara con el efecto recortar en Adobe Premiere. Por el momento lo dejamos ahí, no olviden suscribirse al canal, denle like al video si desean más contenido sobre este tema aquí en Adobe Premiere. Por el momento lo dejamos ahí, muchas gracias, hasta la próxima.